Me señalaron como culpable delante de todo el equipo. Clara sonrió y mostró un pantallazo falso. Me despidieron por pérdida de confianza y empecé a demostrar la verdad. Me despidieron delante de todo el equipo y nadie me creyó. La traición fue un gesto frío. Nadie me avisó. Todos aplaudieron. Identificación. Nombre, Javier. Edad, 33. Género, hombre. Contexto rápido. Trabajo en la misma empresa desde hace 8 años. Era el responsable de cuentas clave. Tenía buena relación con el equipo. Hasta que apareció Clara. Nunca pensé que me despedirían así. Frente a la gente. Con una presentación. Con sonrisas falsas. Con esa sensación de mártir que no entiende por qué arde. La primera señal fue banal. Un correo perdido. Una fecha cambiada. Un número que no cuadraba en un informe. Lo típico que cualquiera puede atribuir a un error de cálculo. Pero a mí me llegó todo junto, justo antes de una reunión con cliente que llevábamos meses preparando. Javi, ¿qué ha pasado con la propuesta de presupuesto?, me preguntó Marta, la directora de cuentas, con el ceño fruncido. ¿Qué propuesta?, dije. Mi voz fue más alta de lo que quería. La que enviamos ayer, dijo. El cliente dice que no llegó nada y tu versión tiene un incremento del 20%. Yo no entendía. Había estado hasta tarde comprobando números. Me faltó el aire. Miré el correo. No había error. Pero tampoco la versión enviada. Y entonces apareció Clara. Clara fue la que siempre sonreía cuando yo hablaba. La que parecía dispuesta a ayudar. La comercial estrella con la voz dulce. La misma que ahora me miraba como quien señala a un culpable. Yo la envié, dijo Clara en voz baja. La versión que está en el CRM es la que recibieron. ¿La subiste tú?, pregunté, intentando que sonara a comprobación, no a acusación. Ella negó con la cabeza. No, la subí yo, pero la versión que me pasaste era otra. Igual te has equivocado al adjuntar. Marta me miró como a alguien sorprendido. Eso explicaría el desfase. Mi teléfono vibró. Un mensaje de mi jefe: David, vente a Recursos Humanos. Tenemos que hablar antes de la reunión. Entré en la sala de Recursos Humanos con la sensación de que iba a reprocharme algo administrativo. No esperaba que me pusieran delante de todo el equipo un pantallazo del correo que, según ellos, yo había enviado. Javier, dijo la directora de Recursos Humanos, con la voz medida. Tenemos pruebas de que enviaste esa versión. Eso es imposible, dije. Te pedimos que expliques cómo sucedió, añadió David. Respiré. Intenté mostrar calma. Puedo revisar los logs de mi ordenador. Puedo enseñar el borrador. Podemos comprobar tiempos. No hace falta, dijo Clara. Yo tengo el historial en el CRM. Se subió desde tu usuario a las 11:12. Mi pecho se apretó. Eso no es verdad. Mi ordenador estaba apagado a las 11:12. Hice los cambios a las 9. Los registros dicen otra cosa, afirmó Recursos Humanos. Entonces todo cambió. Marta miró a la sala como buscando el apoyo de alguien. Nadie levantó la mano por mí. Nadie dijo, ¿y si hay un fallo técnico? Nadie preguntó por qué, en 8 años, yo haría algo así. Me despidieron esa misma tarde por negligencia grave y pérdida de confianza. Me entregaron una carta. Yo leía palabras que sonaban como golpes. ¿Quieres añadir algo para el acta?, preguntó Recursos Humanos. Sí, dije. Es un error. No fui yo. El acta recoge su negativa a aceptar responsabilidad, escribió alguien. Salí de la oficina con la caja de mis cosas. Los compañeros clientes me miraban como si fuera carne fresca. Algunos murmuraron. Otros aplaudieron la decisión. Sentí que la tierra se abría bajo mis pies. Caminé hasta el coche. Tenía la cabeza hecha un nudo. Llamé a mi madre. Lloré sin sonido. No entendía cómo una versión, un número, había arruinado todo. Al día siguiente empecé a investigar por mi cuenta.
Revisé todos los correos, el historial del CRM, las copias locales. Nada. O, mejor dicho, algo, una IP extraña había subido la versión exacta. No era la mía. No coincidía con la oficina. Guardé la captura y envié un correo a David. Esto demuestra que no fue mi sesión. ¿Podemos abrir una investigación? La respuesta fue un silencio que quemaba. Luego, hemos revisado. No procede. ¿Qué significa, no procede? Escribí. ¿Que me echan y no investigan? Las decisiones ya están tomadas, respondió él. No voy a reabrir esto. No podía creerlo. David, que había sido mi mentor, que me defendió en otras ocasiones, me ignoraba. Sentí la traición caliente, como si me hubieran golpeado con una plancha. Empecé a contar mi historia en un hilo de Reddit. Buscaba consuelo. Buscaba ver si a alguien más le había pasado. Detallé los hechos, subí capturas, expliqué la IP, la hora. No pedí compasión. Pedí un consejo. Los comentarios explotaron. Algunos me creían. Otros decían que podía haber manipulado las pruebas. Algunos, más crueles, afirmaban que si te despidieron será por algo. Leílo todo con avidez. Una usuaria, Observador 33, escribió, si tienes la IP, pide su rastreo. Eso demuestra quién estuvo en la cuenta. Le pedí a un amigo informático que me orientara. Me dijo cómo solicitar logs más profundos, cómo pedir a la empresa que proporcionara registros del servidor. Empecé a tramar una forma de volver a poner en evidencia lo que había ocurrido. No imaginaba lo que iba a surgir. Ni que la mentira tenía nombre. Un mes después de mi despido, en un bar, una antigua compañera, Carlos, que se había cambiado a otra oficina, me envió un mensaje, pasa esto. Era un audio. En el audio, alguien hablaba con tono burlón sobre un juego para quitarte la cabeza y no dejar rastro. Ya me había dicho cosas raras, pero oído así, sonaba a confesión. Reproché a Carlos, ¿de dónde viene esto? Lo subió alguien anónimo en un grupo de ex empleados, dijo. Pero suena a oficina. Y suena a Clara. No era una prueba concluyente. Pero era algo. Volví a Reddit con el audio. Esta vez, los comentarios se dividieron. Podría ser montaje, dijo alguien. Ponlo en análisis forense, dijo otro. Si tienes nombre, denúncialo, escribió una usuaria, no dejes que te coman vivo. En la sección de comentarios, sin esperarlo, apareció mensaje directo de una persona que se identificó como excompañera de Clara. Si quieres pruebas, puedo ayudar, decía. Y adjuntaba fotos, conversaciones internas, capturas de pantallas. Hablaban de favores, de manipular versiones, de subir archivos desde la cuenta de otro para cargárselo. Mi corazón saltó. En el foro, la gente empezó a creer. Esto huele a montaje interno, escribió alguien. Te deben una disculpa y una indemnización, dijo otro. Vi cómo los ánimos cambiaban. De no creer, pasaban a apoyar. Pero aún faltaba la pieza clave. Contacté a la usuaria que me había enviado el material. Quedamos en persona. Me dijo, no puedo ponerlo en mi nombre. Temen perder trabajos. Pero yo grabé algo que te interesa. Ella me mostró una conversación entre Clara y otro comercial, Luis. Clara decía, tráeme eso y yo me encargo de que parezca de Javi. Él tiene peor relación con It. Luis respondía, perfecto. Haré el envío desde su sesión. Las palabras eran claras. Era una traición planificada. Y era una traición contra alguien que llevaba años entregando resultados a la empresa. Sentí que se me partía la boca de la rabia. Fui a la policía con todo el material. Les entregué los audios, las capturas, las IPS. Me dijeron que sería complicado, que necesitaban más. Que la empresa debía facilitar logs. Y la empresa, claro, cerró filas. Nosotros ya hemos zanjado el asunto internamente, dijo Recursos Humanos cuando les llevé la documentación. No vamos a reabrir un proceso por un extrabajador. En Reddit, el hilo ya tenía miles de vistas. Mis mensajes se llenaban de apoyo y de furia.
Que la empresa pierda clientes, escribió alguien. Exponerlos en redes, dijo otro. Pero yo no quería venganza sin pruebas, necesitaba que fuera justo y contundente. Pasaron semanas. Intenté encontrar un camino legal. Las asesorías me cobraban y me decían que sí, que había base, pero que sin los lows oficiales era casi guerra de palabras. Me ofrecieron demanda, pero sin pruebas robustas no merecía la pena. Mi dinero se acababa. Mi reputación estaba herida. Mi confianza también. En ese momento, un comentario me lo cambió todo. Si tienen un cliente grande, ve a ese cliente, escribió una usuaria que presumía de hacer ruido en empresas. Los clientes odian sorpresas. Si el cliente se entera de que les vendieron una propuesta manipulada, la empresa cae. La idea me pareció suicida. Ir a un cliente, sin ser ya empleado. Exponer familia, carreras. Pero la rabia pudo más. No iba a dejar que Clara saliera impune. No iba a permitir que la empresa enterrara a la persona que yo era. Contacté al cliente. Les escribí un correo frío, conciso. Les dije, quiero que revisen la factura que les llegó el mes pasado. Hay pruebas de manipulación en el proceso. Si desean, puedo facilitar documentación. No expliqué mi despido. No me presenté como víctima en exceso. Me limité a hechos y a pruebas. 2 días después me respondieron. ¿Puedes demostrarnos algo?, preguntaron. Les envié las capturas, el audio, la IP. No esperé otra cosa que un silencio. Esperé lo peor, no hacer ruido, mirar hacia el lado. En la llamada con el cliente habían nervios. Esto cambia todo, dijo su director de compras. Si nos engañaron, tenemos que saberlo. ¿Podéis exigir que la empresa entregue los lows?, pregunté. Sí, respondió. Como parte de la auditoría contractual. Reclamaremos. Ahí sentí que la rueda giraba. El cliente exigió explicaciones. La empresa se tensó. David me llamó por primera vez en semanas. Javi dijo, con voz baja. Esto no ayuda. No pedí ayuda, respondí. Solo que hagan lo correcto. La empresa respondió pidiendo calma. Pero ya había activado algo indefendible, auditores externos, consultas legales, reuniones internas. Clara empezó a caminar con más cuidado. Ya no sonreía con tanta tranquilidad. Y entonces sucedió lo que imaginé, la empresa cedió los lows por requerimiento del cliente. Sencillo en apariencia. Difícil para ellos. Los registros mostraron que la subida se hizo desde la IP de la oficina. Y la hora marcaba 11:12. Pero lo que nadie esperaba era que la sesión no correspondía al ordenador de mi puesto. Era la estación de trabajo número 7. Y la persona que había accedido a esa estación era Clara, según el control de accesos. Ella había usado la máquina de Luis, que esa noche había entrado más tarde, y lo había hecho con credenciales de mi usuario. Es decir, una suplantación. Las evidencias comenzaron a amontonarse. Conversaciones de chat entre Clara y Luis, los registros de acceso a la estación 7, correos borrados y recuperados. Todo apuntaba a una trama. No fue un error. Fue planeado. La noticia corrió por la empresa como pólvora. El equipo se fracturó. Algunos dijeron que yo había manipulado las pruebas para buscar venganza. Otros admitieron que algo olía mal. En Reddit, mi hilo pasó de 10.000 a 50.000 vistas. Los comentarios se volvieron más violentos contra Clara. Devuélvele la vida, escribió alguien. Esto es repugnante, dijo otro. Antes de continuar con la historia, recuerda darle un like al vídeo y suscribirte a Reddit Españolo. Actualización 1. La primera confrontación pública fue en la reunión de control de calidad. No era mi lugar. Pero el cliente exigió la presencia de todos los implicados. Estaba David, Marta, Clara, 2 auditores y yo. La sala olía a tensión. Señores, encontramos discrepancias, dijo el auditor. Necesitamos aclarar la cadena de custodia del archivo. Clara se quedó pálida. No dijo nada al principio. ¿Quién subió la versión final?, preguntó el auditor.
Instintivamente me creí obligado a hablar. La subida figura a nombre de mi cuenta. Yo no la hice. Los registros de acceso muestran que la estación 7 se utilizó y que la persona que entró era Clara. Ella escupió, eso es falso. Tenemos Lowe's, dijo el auditor. Fechas, horas, cuentas. La sala se volvió un tribunal. ¿Dónde estabas a las 11?, preguntó David, intentando recuperar el control. En una reunión con un cliente, dijo Clara. Puedo probarlo. Tenemos grabaciones de entrada y salida en recepción, intervino el auditor. La persona que accedió a la estación 7 pasó por recepción a las 10:50. Hubo un murmullo. Clara negó. Eso no demuestra nada. Yo me mantuve en silencio. Mi alma quería gritar, mentira. Pero ya no necesitaba gritar. Las pruebas hablaban. Al acabar la reunión, Clara me miró con odio. Fue la mirada más fría que he recibido en mi vida. Te vas a arrepentir, susurró. Los comentarios en Reddit explotaron con memes y llamadas para arruinarle la carrera. No lo celebré. No me gusta ver a nadie hundirse. Pero no iba a permitir que ella se comiera mi vida sin pagar un coste. Actualización 2. La empresa abrió un expediente disciplinario a Clara. Fue rápido, demasiado rápido para algunos. Ella negó todo. Dijo que era víctima de un montaje. Alegó que podía probar que su cuenta fue alterada. El equipo se dividió. Algunos la apoyaron. Otros empezaron a renunciar discretamente. Yo seguí recibiendo mensajes privados. Cuidado, decía uno. No todos están de tu lado. ¿Y si esto acaba mal para ti?, preguntó otro. La presión era constante. La gente opinaba desde fuera, pero dentro la política era una selva. En una entrevista con Recursos Humanos, Clara se quebró por primera vez. Lloró y dijo que mi exposición la había cambiado la vida. Dijo que si la despedían, su familia quedaría mal. Hubo caras compasivas. Empezaron a pesar más los gritos que las pruebas. Los auditores siguieron excavando. Recuperaron metadatos de archivos borrados. Encontraron conversaciones donde Clara pedía hacerlo pasar por J y donde Luis proponía usar su sesión. Nadie lo notará. Luis negó y dijo que era coaccionado. La balanza oscilaba. Mi abogado me dijo que era el momento de convertir todo en documento legal. Me recomendó una demanda por despido improcedente con reclamación de daños. Yo quería justicia, pero no solo dinero. Quería que Clara pagara por su traición. Quería que su reputación cayera como un castillo de naipes. Esto puede ir a juicio, me advirtió el abogado. Prepárate para que te devoren. En Reddit, la gente empezaba a publicar el nombre de Clara. Hubo comentarios violentos. Algunos pedían que la doxearan. Advertí a la comunidad que no hiciera locuras. Quería justicia, no venganza ciega. Aún así, la presión pública surtió efecto. El cliente amenazó con cancelar contratos si la empresa no tomaba medidas contundentes. Las acciones del departamento jurídico se aceleraron. Clara fue suspendida provisionalmente. Ella no se fue en silencio. En un correo viral, lo filtraron. La acusó de que yo había manipulado pruebas y que mi única intención era destruirla porque yo estaba dolido por mi despido. El correo recibió cientos de comentarios en el foro interno. ¿No podrías compadecerte?, decía alguno. Hay dos versiones, decía otro. Actualización 3. La audiencia interna se transformó en un circo. Llegaron testimonios, Lowe's, análisis periciales. Luis, el que inicialmente afirmó que había actuado bajo presión, cambió de versión en el momento clave. Dijo que había sido él quien subió la versión desde la estación 7, a petición de Clara. Pero también añadió que Clara le pagó por hacerlo. Las pruebas bancarias mostraron transferencias inexplicables. Todo convergía hacia una conspiración. En la sala, Clara las negaba. Su voz se quebraba, luego se endurecía. Me están persiguiendo, dijo. Esto es un linchamiento. ¿Linchamiento?, pensé. Tú preparaste la trampa. Mi teléfono no paraba.
Gente del foro me llamaba para pedir actualizaciones. ¿Ha caído ya? ¿La han despedido? Necesitamos pruebas. Todo me agotaba. Pero no podía parar. Había invertido mi vida en esa empresa. No iba a dejar que la responsabilidad se diluyera en excusas. La empresa, presionada por el cliente y por la evidencia, destituyó a Clara. No la despidieron de inmediato por miedo a demandas. La separaron y abrieron procedimiento para terminar la relación por conducta fraudulenta. Su nombre salió en comunicados internos con neutralidad. Externamente, sin embargo, hubo filtraciones, artículos en LinkedIn, comentarios en foros profesionales. La mancha llegó a donde debía. Ella intentó una última jugada, demandarme por difamación en redes. Alegó que yo había difundido su nombre sin pruebas. Mi abogado rió frío. Veamos quién tiene el material realmente, dijo. La demanda quedó archivada cuando la evidencia interna salió a la luz. En Reddit, la narrativa cambió. De no eres el único pasó al bien merecido. Los comentarios celebraban la caída. Algunos incluso pidieron que la empresa pagara más por no haber investigado antes. Viños de satisfacción se mezclaban con la amargura de haber llegado hasta ahí. Actualización final. La sentencia interna fue tajante. Clara fue despedida por conducta desleal. Perdiendo, además, la posibilidad de acceder a referencias internas y con la compañía demandando compensaciones por daños. La empresa inició acciones legales para recuperar los contratos perdidos con el cliente. Luis recibió una sanción y se le ofreció un despido negociado, perdió credibilidad y acceso a cuentas. David tuvo que admitir que no actuó con la diligencia adecuada y fue degradado a un puesto sin responsabilidad. Sobre cuentas. La noticia fue pública. LinkedIn ardió. Los clientes recibieron la verdad. Los comentarios en Reddit se multiplicaron. Justicia, escribieron. Bien merecido, dijo otro. Hubo quien pedía que Clara encontrara trabajo de cajera en un supermercado. No quise pensar en eso. No quería alegrarme de la miseria ajena. Quería justicia, y se había conseguido. Aún así, no recuperé mi puesto. La empresa me ofreció una indemnización por despido improcedente tras la presión del cliente y las pruebas. La acepté porque necesitaba seguir. Dinero no cura humillaciones, lo sé, pero me permitió respirar. Hubo consecuencias que nadie vio venir. Clara pugnó por la imagen pública. Intentó limpiar su nombre con mensajes en redes y una carta abierta. La carta no convenció. Los clientes no quisieron saber nada. Sus oportunidades laborales se evaporaron. Sus amigos la miraban distinto. Perdió contratos, clientes, redes de apoyo. Sentí una sensación extraña, no era justicia cómoda, era una caída fría. Yo seguí con mi vida. Abrí un pequeño despacho de consultoría. Los primeros meses fueron duros. La mancha fue algo que tuve que gestionar. Algunos clientes me contrataron porque veían en mi prudencia y en la historia una lección. Otras empresas llamaron para saber cómo no caer en esas trampas. En el foro, la gente pedía actualizaciones. ¿Has perdido algo más? ¿David fue despedido? ¿Clara reaccionó? Respondí con lo que pude. No me extendí en celebraciones. No buscaba aplausos. Por mi parte, me quedo con algo claro, la gente que me conocía de verdad nunca dejó de creer. Mis amigos, algunos colegas, pocos, me defendieron. Ellos me acercaron trabajos, me ofrecieron redes. Sin ellos, quizá habría muerto profesionalmente. Clara perdió su trabajo, su reputación y su red. No la humillé en público. Las pruebas lo hicieron. El castigo fue contundente, quedarse sola en la industria que tanto valoraba, sin clientes y sin credibilidad. Eso, para alguien como ella, fue peor que un despido, fue borrado el prestigio que se había construido con mentiras. No hubo reconciliación. No ofrecí perdón. No hubo noticias de intentos de reconciliación. La relación profesional estaba rota. Y la sensación de haber sido traicionado se quedó grabada. Aún así, al cerrar este capítulo, siento que la justicia se alineó con la verdad, aunque llegó tarde.
Al final, el mercado fue el juez. El cliente decidió no renovar contratos con la empresa que había protegido a Clara. La empresa perdió ingresos, y eso forzó cambios. David perdió su puesto de responsabilidad. Luis se marchó con vergüenza. Clara intentó demandas, intentó limpiar su nombre, pero la evidencia fue implacable. Mi vida no volvió a ser la misma. Pero caminé. Monté mi proyecto. Aprendí a proteger mis pruebas desde el primer minuto. Y aprendí que la traición puede venir de donde menos lo esperas. En los comentarios del hilo de Reddit algunos me dijeron, si te ha gustado esta historia, recuerda darle un like al vídeo y suscribirte a Reddit Españolo. No, en serio. Hubo quien dijo que debería contar todo en un vídeo y que sería viral. Otros me escribieron para decir que yo era valiente por no callar. No sé si fui valiente. Solo supe que tenía que recuperar algo, mi nombre. Si te ha gustado esta historia, recuerda darle un like al vídeo y suscribirte a Reddit Españolo. No voy a hacer un vídeo, no tengo ganas de luces ni de montaje. Pero hay algo que nunca conté en el hilo y que, si no lo suelto, me rompe por dentro. En el funeral fue cuando supe que mi familia me había mentido toda la vida. No era el funeral de un vecino, ni uno de esos velorios donde se reparten cafés y se dice, fue un buen hombre, y ya. Era el de mi tío Fernando, el que hasta entonces había sido la cara amable en todas las reuniones familiares, el que nos llevaba a los partidos cuando éramos chicos y el que, según la historia familiar, había trabajado en cosas serias, pero nunca quiso hablar de eso. Cabezas inclinadas, primos con los ojos brillando. Mi madre con la típica calma fingida de quien practica una emoción desde hace años. La iglesia olía a flores y a pasado. Después de la misa, la gente se quedó en la casa. Gente que no seguía en el hilo, abogados, clientes de mi tío, varios que reconocí de esas fotos de empresa donde siempre salen con corbata y copa. La conversación era un zumbido de condolencias y teléfonos. Busqué un sitio donde no estar, y fui a la biblioteca, necesitaba aire y silencio. Abrí una ventana y me apoyé en el marco. Fue entonces cuando vi el abrigo colgado junto a la puerta, el de mi tío, un viejo paño que olía a tabaco. Me dio por cogerlo, mi intención era llevármelo a la sala, para sentarme y recordar. Metí la mano en el bolsillo para subirlo y noté algo duro, un sobremanila, doblado con cuidado. Lo abrí. Dentro había copias de correos electrónicos, extractos bancarios y un informe interno con el logo de la empresa que había protegido a Clara. Pagos, facturas, transferencias a nombres de empresas pantalla. Al final, una nota escrita a mano, para cuando yo falte. Para que no os comáis la culpa solos, firmada por Fernando. Me quedé helado. Tenía delante el mapa completo de lo que yo había sentido como una traición profesional, la protección de Clara, los pagos, los favores. Pero también estaba la evidencia clara de que parte de ese dinero había pasado por cuentas de la familia. No era un accidente empresarial. Era deliberado. Me temblaron las manos. Volví al salón con las pruebas en el bolsillo y el corazón en la garganta. Lo primero fue buscar a mi madre. Estaba sentada, con una prima que le limpiaba los ojos. Me acerqué y cerré la distancia en 2 pasos. Mamá, dije. ¿Esto qué es? Ella me miró con esa expresión que había aprendido a fabricar con los años, mezcla de sorpresa y cansancio. Intentó tomar el sobre como quien coge un vaso de agua, con cuidado, pero sus dedos traicionaron el movimiento. No tienes por qué ver eso ahora, murmuró. ¿Por qué no? Es tu hermano muerto, es mi tío, hay transferencias a tu nombre. ¿Por qué nos mintieron? La voz se me cortó. La gente alrededor empezó a mirar. Entonces la verdad comenzó a salir a trompicones. Lo que me esperaba no fue un lo siento suave. Fue una cadena de excusas y de verdades a medias. Hicimos lo que tuvimos que hacer, dijo mi tía Marta, que hasta entonces había estado en el grupo de luto. Se incorporó, roja en la cara. No fue por avaricia. Fue para pagar deudas que no podíamos contar. No teníamos opción. ¿No teníamos opción? Le repliqué. Mi vida, mi carrera. ¿No teníamos opción? ¿Me habéis protegido o me habéis vendido? Hubo un silencio tan denso que podías oír el tic del reloj en la pared.
Entonces apareció Luis, mi primo, que había sido tesorero en la pequeña empresa familiar, y se abalanzó como quien intenta apagar un fuego. No lo entiendes, dijo, con voz temblorosa. Fernando tenía presiones. Si él no pagaba esas cuentas, habrían hundido a la empresa, y con ella a todos nosotros. ¿Qué querías, que nos arruináramos? ¿Que nos murieran de hambre tus sobrinos? Le miré con una mezcla de ira y decepción que me dejó sin palabras. Esto no era solo una estrategia corporativa, era la famosa historia de por la familia, que se utiliza para justificar cualquier cosa. El tono de protección se convirtió en un arma. Me lo habéis ocultado toda la vida, dije, más frío. Me habéis dicho que era un accidente, que no tenía que ver con nosotros. Mientras yo recogía pruebas, me criticaban por ser pasional o obsesivo. ¿Y ahora me explicáis que todo está escrito aquí, en las cuentas de la familia? Mi madre se llevó las manos a la cara y empezó a sollozar. No era el llanto de la pérdida, sino el llanto de quien ve desmoronarse una muralla que protegía la farsa. No podíamos decírtelo, gritó. Si lo sabías, habrías venido con una demanda, con periodistas, nos hubieran borrado. Y Fernando, él pensó que nos protegía. Hizo lo que hacía cualquier hombre asustado. Alguien de la sala dijo algo sobre la opinión pública. Otro habló de los clientes perdiendo confianza. La conversación empezó a volverse a la economía de la vergüenza. Sentí que algo se me rompía dentro. No era solo la decepción por la empresa o por la manera en que protegieron a Clara, era la sensación de que todo mi pasado estaba construido sobre historias seleccionadas por otros. Recuerdos que ahora tensaban como hilos rotos. ¿Y papá? Pregunté. ¿Siempre supo? Mi madre hizo un gesto, negó con la cabeza. Pero mi tía Marta se adelantó. Tu padre lo sabía. No lo aprobó, pero decidió callar para que no fuera peor. La casa explotó en murmullos. Sentí una rabia que no había sentido en años, una rabia dirigida no solo a Clara o a la empresa, sino a las figuras que me habían visto crecer y habían elegido la comodidad antes que la verdad. ¿Por qué me mentisteis sobre mi propio nombre en la contabilidad? ¿Por qué me poníais fronteras cuando quería saber más? Le dije a mi madre, la voz quebrada. ¿Era solo para que no arruinaras tu tranquilidad? Ella me miró como si yo fuera un extraño que la había sorprendido robando. Era terrible, porque a partir de ese momento no supe si lo que recordaba de mi infancia era real o una versión conveniente. La discusión se volvió pública, algunos familiares trataron de mediar, otros me acusaron de profanar el luto. Uno de mis primos sacó su móvil como si fuera a grabar y dijo, esto se está yendo de las manos. El comentario fue el detonante, sentí la humillación en la garganta y salí del salón, con las pruebas en la mano y la sensación de que mi hogar era ahora una película filmada sin mi consentimiento. Esa noche no dormí. Leí cada correo, cada factura, cada anotación. Vi nombres que conocía, apellidos que hasta entonces me parecían inofensivos. Vi la contabilidad en crudo, pagos, transferencias programadas, facturas que encubrían sobornos. Todo el engranaje que había estado intentando desmontar estaba, en parte, dentro de mi propia casa. Al día siguiente, no fui al entierro. Lo siento por eso, sé que para algunos fue un acto de cobardía. Para mí fue un acto de supervivencia. Me dediqué a escanear, organizar y proteger lo encontrado. Llamé a 2 abogados de confianza y les dije, tengo algo que no solo demuestra corrupción empresarial, sino una trama familiar de silencio y pagos. Quiero que lo tengáis por si me pasa algo. La traición profesional me había enseñado a resguardar pruebas. La traición familiar me enseñó que la verdad duele más cuando sale de la sangre. Desde entonces, mi proyecto ya no es solo exponer malas prácticas, es una promesa personal de verdad. He cambiado la manera en la que trabajo, más documentación, más firmas, más testigos. Y, sí, una decisión madura, no voy a borrar mi apellido, pero tampoco voy a dejar que lo definan otros. Algunos me llaman rencoroso en los comentarios. Otros me envían mensajes de ánimo. Supongo que escribir aquí me ayuda a poner orden. Hay heridas que no cicatrizan, pero se aprenden a llevar. Hoy sigo buscando justicia, pero también busco algo que quizá no se arregle con juicios, la capacidad de confiar otra vez. Y si alguien me pregunta qué aprendí en el velatorio, respondo sin rodeos.
Que la verdad puede herir más cuando viene de quienes te dieron la vida.